El título que nosotros le pusimos, hermano, a la prédica pasada y a esta y a la serie que vamos a estar viendo, la correcta mentalidad cristiana. La correcta mentalidad cristiana, y al menos la vamos a ver en la vida de Pablo, para ver si la correcta mentalidad cristiana en la vida de Pablo puede asemejarse a nuestra mentalidad de ella, y vamos a ver si le sacamos provecho a cómo él pensaba en los versículos que él expresa en Filipenses capítulo 3 y versículo 3. Y yo te invito para que vayas a ellos. No es el capítulo 3, versículo 7, perdón. Bueno, está escribiendo Pablo y dice en el verso 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo han alcanzado ya? Dice Pablo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y eso que es el gran apóstol Pablo, por decirlo de una manera. Y él mismo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, no me rindo, no me quedo tirado, no me quedo enredado con lo que fue mi pasado. Una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo ¿hacia dónde? Hacia adelante, me estiro. Tú has visto, hermano, cuando en una competencia la carrera está muy cerrada y el competidor lo que hace para ganar, ¿qué hace, hermano? Se estira hacia adelante, así como casi queriéndose aventar. Bueno, dice Pablo: yo me estiro hacia adelante, aunque pudiera el pasado a veces ser muy pesado, yo me estiro hacia adelante porque yo quiero llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta, hermanos? Sí. Todos queremos llegar a la meta. ¿Y sabes qué? Nosotros vamos a llegar solamente porque el Señor está con nosotros. Amén. Dice la Escritura también en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que si Él ya empezó en nosotros la buena obra, hermano, ten por seguro que Él la va a concluir, nos va a llevar a salvo. Amén, hermanos. Y esta vida y esta carrera cristiana, hermanos, como les decía, alguien dijo, no, el Señor no te prometió un vuelo sin turbulencia. Él te prometió un aterrizaje seguro. Y a veces en la vida y en los momentos hay turbulencias que parecieran desestabilizarnos, pero al final de cuentas Él prometió un aterrizaje seguro, a salvo. Así que en eso confiamos. Bueno, nosotros dijimos, hermano, que vamos a estar viendo como tema principal la correcta mentalidad cristiana. Nosotros vamos a verlo en la vida del apóstol Pablo. Él nos va a platicar que un cambio en su manera de pensar lo llevó también a un cambio en su manera de actuar, y a la vez en un cambio en su manera de ver la vida. Así que yo, sin lugar a dudas, yo necesito que Dios cambie mi manera de pensar, refresque mi manera de pensar. ¿Para qué? Para que mi actuar y mi modo de ver la vida, y todos los aspectos de ella, yo pueda verlos de una manera como a Dios le agrada. Amén. Y nosotros el punto pasado, hermanos, pues empezamos, yo le dije, no voy a empezar desde los primeros textos porque a mí me cautivó mucho el versículo 8 y el 9, sobre todo el 9. El 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y de eso hablamos nosotros el miércoles. Y ser hallado en Él. ¿Qué es ser hallado en Él? ¿Cómo puedo ser hallado en Él? ¿Y qué bendiciones tiene que yo esté en Él? ¿Te acuerdas, hermano? Y leímos un montón de textos, hermano, un montón de textos de las bendiciones de estar en Él.
¿Estamos de acuerdo? Se viene a la mente, mencionamos aquel texto que dice, de manera que si alguno está, ¿dónde, hermanos? En Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. ¿Dónde se lleva a cabo ese cambio, esa renovación? Únicamente cuando estás en Cristo. Y leímos muchos textos, hermano, y nosotros dimos la grande bendición, el grande privilegio que es estar en Cristo. Y nosotros hablamos también que solamente hay dos lugares para estar, ¿te acuerdas? Estar en Cristo, o como dijo Gamaliel, que lo leímos, Hechos capítulo 5. No vaya a ser que seamos hallados luchando contra Dios. O sea, si Dios sale a buscar tu vida, si Dios echa un vistazo en tu vida, o te halla luchando contra Él, o te halla en Cristo. ¿Dónde quieres tú ser hallado? Yo quiero ser hallado en Cristo. Amén, hermano. Yo no me imagino, hermano, que Dios salga a buscar mi vida, o que Dios me llame a su presencia al final de mis días, y ese día yo sea hallado luchando contra Dios. ¿Qué esperanza tengo? Cero, absolutamente. Por más argumentos que pudiera yo presentar. Eso vimos el miércoles, pero vamos ahora sí a comenzar desde los primeros versículos que nosotros leímos, desde el versículo 7. Vamos a ver cómo hay un cambio de mentalidad en Pablo y lo que produce ese cambio de mentalidad en él, y que Dios ayude a nuestras vidas también para que nuestra mentalidad se vaya moldeando a la voluntad de Dios, solamente viendo el ejemplo de Cristo. Amén. Bueno, dice el versículo 7, donde nosotros comenzamos, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué nos dice ese texto así, sin analizarlo a profundidad? Pablo está diciendo, para mí, en mi pasado, porque tú ves ahí donde dice era, él está hablando de un tiempo pasado. Dice, yo tenía muchas cosas que para mí, el tenerlas en mi vida, eran para mí una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Él dice, estaba lleno de muchas cosas que para mí me hacían sentir rico, ganador. Todo lo que yo tenía en mí eran ganancias. Pero fíjate cómo ocurre un cambio de mentalidad. Hablando de esas cosas, las que le eran ganancias, dice, las he estimado como pérdida. O sea, lo que antes para mí era mi gloria, ahora yo las tengo como una pérdida. Y aquí es algo bien interesante. Porque él dice, todo lo que yo tenía, que ahorita vamos a ver a lo que él se refiere, todo lo que para mí, que había en mi vida, que yo tenía, que yo era, que yo pensaba, que era para mí una ganancia, yo me he dado cuenta que en realidad no es una ganancia. Todo esto ha sido para mí una pérdida. Ahí ocurre un cambio de mentalidad. Y es dramático el cambio, porque es como si, ¿cómo explicarlo? Como si, por ejemplo, Pablo todo el tiempo pensara que en el banco, por decirlo así, tiene una gran cantidad, porque siempre ha pensado estar sumando en el banco, y de repente llega un estado de cuenta hasta Pablo, y no solo le dice que está en cero, no, porque estar en cero sería al menos lo neutral, pero le dice, no solo estás en cero, sino estás con números rojos, tienes deudas. Por eso él dice, lo que antes para mí era glorioso, ahora yo me he dado cuenta que no solo no es glorioso, sino que todo eso que yo tenía como glorioso ha jugado en mi contra, porque realmente ha sido para mí una pérdida. Lo que yo pensaba que era beneficioso, ahora que tengo una nueva manera de ver la vida y las cosas, yo me doy cuenta que realmente ha sido en mi perjuicio. ¿Te fijas? Es dramático cómo pasa él de una excelencia, de algo que tiene como ganancia, no solo pasa a cero, sino pasa completamente a él decir, esto es una pérdida. Y él dice el motivo, ¿qué es lo que le ha hecho cambiar? Y él dice en la última parte del versículo 7, dice, las he estimado, fíjate, yo soy el que voluntariamente ahora las estimo como una pérdida. Y él dice, por amor de Cristo. Amén, ¿no? Por amor de Cristo. Hay una diferencia entre que el texto diga por amor de Cristo y que diga por amor a Cristo. Si el texto dijera por amor a Cristo, él estaría anteponiendo todo su sentir, toda su respuesta afectiva hacia Cristo, pero él no está diciendo por amor a Cristo, él dice por amor de Cristo, o sea, el que yo he
recibido de él, el que yo me he enterado, el que yo he comprendido que he recibido, ese grande amor, aunque ese grande amor, la Biblia nos dice que nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Ese amor nos lleva a una respuesta hacia él, pero él no está hablando de una respuesta, él está hablando primeramente de lo que él ha comprendido, que él ha recibido de parte de Cristo hacia su vida. Eso ha sido lo que le ha motivado a lo que antes para él era ganancia, ahora le es una pérdida. Hermano, ¿cómo se siente, hermano, cuando tienes una cuenta, volviendo a leer? Una cuenta en el banco que te hace sentir un poco de certeza, de seguridad, de tranquilidad, y de repente, un buen día resulta que no tienes nada. Y de repente no solo no tienes nada, sino que estás debiendo en números rojos. Es un shock. Bueno, seguramente, hermano, como vamos a ver ahorita más adelante en el transcurso de la prédica, probablemente cuando él encuentra o se da cuenta de estas cosas, probablemente le entra un shock. O sea, todo lo que yo he venido persiguiendo, todo lo que yo he visto como una gloria en mi vida, ahora resulta que no lo así. Es un shock en él, pero lo sobrelleva bien por ese amor que él pone de por medio. Él sabe que ha recibido de parte de Dios. Amén. Ahora, yo primeramente quisiera que hagamos una pregunta para ir entendiendo el texto con mayor claridad. La pregunta es: ¿por qué las cosas que él refiere, a las que le llama como que antes le eran ganancia, bueno, ¿por qué para él le eran ganancia? Usted pudiera preguntar, hermano, pero como que es la pregunta segunda, porque primero deberíamos nosotros de ver a qué cosas él se refiere cuando él dice que las cosas que le eran a él antes. Bueno, yo quisiera nada más tocar unos versículos más arriba, ahí en ese capítulo 3, y leamos lo que él habla. Él dice en el capítulo 3 y versículo 2, bueno, desde el 1, hermano, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Él dice: si yo les tengo que escribir otra vez las mismas cosas que ya les he enseñado, eso para mí no es ninguna molestia. Porque para ustedes, el que yo lo haga, es algo seguro, es algo benéfico, es un recordatorio bueno. Así que para mí no me es molesto. Y dice Pablo, ahí voy otra vez con lo que ya les he explicado. Y luego él dice: guardaos de los perros. Y ya nosotros también explicamos una predicación atrás a quién se refiere, a qué grupo de personas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No está hablando de tres grupos de personas diferentes, está hablando de uno solo. ¿Se acuerdan de quién dijimos que estaba hablando? De los judaizantes. Los judaizantes que iban por las diferentes iglesias donde Pablo había predicado el evangelio, e iban con una doctrina errónea. ¿Te acuerdas que lo vimos en Hechos capítulo 15? ¿Cuál era la doctrina errónea de los judaizantes? Bueno, ellos decían: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Era una doctrina fuertemente errada. ¿Y qué causaba esto en los cristianos gentiles, los que no eran judíos? ¿Qué causaba? Confusión, malestar, agobio. Imagínate el gozo de la salvación que ellos sentían al depositar su confianza en Cristo Jesús. Y luego de repente llegaban estos judaizantes que, digamos, entre comillas, vamos a decir, no eran judíos, prácticamente judíos, sino que eran judíos que habían abrazado el evangelio. Pero al abrazar el evangelio no habían podido desabrazar la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos pretendían: sí, abrazamos el evangelio, pero también abrazamos la ley de Moisés. Por lo tanto, decían: está bien Cristo, pero hace falta hacer esto y esto. ¿En qué posición ponía a Cristo esa doctrina? Pues en una posición de no suficiente. Porque si necesitas también hacer obras, si necesitas también circuncidarte, si necesitas también la ley de Moisés, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente, porque necesitas añadirle otro tipo de cosas. Por eso es que nosotros, cuando leímos en Hechos 15, dice que Pablo y Bernabé, que fueron los que los recibieron a estos cristianos, entre comillas, dice que tuvieron con ellos una discusión no pequeña. Y tanto que aquello se llevó hasta el concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y ahí se tomaron ciertas determinaciones. Entonces, estos eran los que venían a las diferentes iglesias, y nosotros podemos ver eso claramente en la carta que le escribe Pablo a los Gálatas, ¿te acuerdas? A los Gálatas también llegaron ellos, y los Gálatas, ¿qué hicieron? Abrazaron completamente esa enseñanza, de tal manera que Pablo les decía en su carta a los Gálatas: estoy maravillado. ¿Cómo tan rápido ustedes han dejado
El verdadero evangelio, no que haya otros, sino que hay unos que os perturban. Bueno, ¿quiénes eran esos unos? Estos mismos que están expresados en el versículo 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Por eso les llaman mutiladores del cuerpo, porque están promoviendo la circuncisión. Y luego Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, guárdense de ellos, porque ellos les vienen a hablar de la circuncisión, pero nosotros en realidad somos la circuncisión, porque no se trata de una circuncisión en el cuerpo, se trata de una circuncisión en el corazón. Y dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hermano, ¿en qué te glorías? Tú y yo debemos de gloriarnos en Cristo Jesús, amén, que Él sea nuestra mayor gloria. Puedes tener muchas capacidades, amén, a Él sea la gloria, pero tu gloria debe estar en Cristo Jesús. Estos judaizantes, hermanos, no se gloriaban en Cristo Jesús. ¿Sabes en qué se gloriaban? En sí mismos, en sus obras, en sus méritos. Y sabes, ahí es donde también estaba tiempo atrás estacionado Pablo. Fíjate lo que él va a decir. Después de que él dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, escucha, no teniendo confianza en la carne. Ahora nuestra confianza no está depositada en la carne, o sea, en lo que nosotros podamos nosotros hacer o realizar. Nuestra confianza ahora está en Cristo, por eso nos gloriamos en Él. Y luego dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, escucha, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí le está hablando a los filipenses, pero con respecto a las doctrinas que presentaban estos judaizantes. Dice, miren hermanos, si ellos, los que se glorían en sí mismos, en la carne, en las obras, en la circuncisión, si ellos tienen cosas de qué gloriarse, dice Pablo, quiero que sepan que yo más. Yo tengo más por qué gloriarme que incluso lo que ellos se pueden gloriar. Y mira las cartas que él presenta. Y esas cartas que él presenta son esas cosas, en el versículo 7 que dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, esas son. Fíjate en lo que él se gloriaba, lo que en otro tiempo para él le era ganancia. Dice el versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y subraya, dice, en la carne, dice, yo más. Y nota lo que él dice, circuncidado al 8º día. O sea, él está diciendo, yo no sé sinceramente cuántos años tenía Pablo en este momento, 40, 50, no lo sé, pero él dice, desde los 8 días en delante, prácticamente toda mi vida yo he contado con la circuncisión, esa que ellos quieren ponerle a ustedes, bueno, yo les aventajo en años de tenerla en mi vida, así que yo me puedo gloriar sobre ellos. Incluso él podía decir, el que yo tenga la circuncisión en mi cuerpo a los 8 días, es que yo vengo de una familia 100% practicante de la ley, porque la circuncisión a los 8 días estaba establecida en la ley de Moisés. Y él dice, a mí me la hicieron. ¿Por qué? Porque mis padres tajantemente llevaron la ley de Moisés desde que yo incluso sí. Y él está presentando sus cartas, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Había muchos judíos, hermanos, que eran prosélitos, bueno, que no eran de nacionalidad, pero sin embargo habían abrazado el judaísmo y se convertían al judaísmo. Y él dice, no, yo los aventajo porque yo soy un judío de linaje. Fíjate cómo le llaman, de linaje de Israel. Y él también dice, de la tribu de Benjamín. Él tenía claramente identificada el linaje y la familia donde él pertenecía. Tú sabes que con la cautividad que nosotros hemos estado teniendo los lunes, a muchos se les perdió la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Muchos ya no supieron ni de qué identidad eran. Bueno, él tenía claramente identificado su linaje. Yo soy de la familia de Benjamín. Y dentro de las tribus, mi amado hermano, tú puedes leer en el Antiguo Testamento, esta familia de Benjamín, o la tribu de Benjamín, fue una de las más fieles a la casa de Judá, que es la que permaneció. Siempre estaba la de Benjamín ahí, apoyando, ayudando. Y entonces él pudiera gloriarse y decir, yo soy de una de las tribus más fieles. ¿Te fijas cómo él está aventando argumentos? No es que él se quiera gloriar, él solamente quiere decirles, si alguien quiere confiar en la carne, yo puedo, incluso, si yo quisiera, yo puedo tener más argumentos en los cuales confiar en la carne. Por eso ya ha mencionado su circuncisión, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de cepa, de sangre.
Así que no me vengan a cuentear esos judaizantes que quieren llegar a ustedes. Yo puedo engrandecerme si quisiera más que ellos. Y luego dice, en cuanto a la ley, dice, soy fariseo. Hermano, dentro del judaísmo, en los tiempos de Jesús había diferentes sectas, ¿te acuerdas? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los celotes. Y cada uno tenía, digamos, cierta inclinación aún dentro de la ley de Moisés. Pero ¿sabes cuál era la más rigurosa? La más estricta, los fariseos. Cristo un día dijo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el fariseísmo era, digamos, dentro del judaísmo la secta más rigurosa, más tajante. Había comenzado bien, pero desafortunadamente ellos habían quitado la ley de Moisés y habían puesto la tradición de los ancianos, o sea, las interpretaciones. Pero él dice, yo era de los fariseos. Y dentro de los fariseos, pudiera decir Pablo, yo tenía una membresía especial. Ustedes tienen que recordar el pasado de Pablo. ¿Te acuerdas cuando era perseguidor? Aunque ahorita lo vamos a abordar más adelante. Dice que él perseguía. Y cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo es porque él iba a Damasco. Y dice que él le pidió a los sumos sacerdotes de Jerusalén cartas para las sinagogas en Damasco. Y se las concedieron. O sea, él tenía un lugar privilegiado dentro del fariseísmo, por decirlo así. Y Pablo aquí lo apela y dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo por las cosas de Dios, dice Pablo, lo que yo creía, las cosas de Dios, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando apareció para Pablo, era un ente maligno, era un ente usurpador. Hay que acabar con ellos, con esta secta. Y mi celo, decía Pablo, el que yo tenía en el Dios de Israel, en la ley, me hacía que yo los persiguiera. Por eso dice, en cuanto a celo, perseguidor. Escucha, en cuanto a la justicia que es en la ley, fíjate y subraya cómo él se consideraba a sí mismo, irreprensible. ¿Ven? En cuanto a lo ritual, en cuanto a las celebraciones, en cuanto a guardar el sábado, en cuanto a todo, yo era riguroso y estricto cumplidor de la ley, de tal manera que yo me sentía, dice Pablo, irreprensible. Hermano, estas cualidades y estas credenciales a un judío, ¿en qué posición lo hacían sentir? ¿Cómo lo hacían sentir a cualquier judío que tuviera estas cualidades? ¿Cómo lo hacían sentir? ¿Cómo? Valorado, importante, grande y sobre todo glorioso. ¿En dónde? En sí mismo, en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo esto que está Pablo relatando a sí mismo y más, que ahorita vamos a leer más, dice, todas estas cosas eran para mí ganancia. ¿Por qué? Porque eran ganancias para él. Ya vimos cuáles son las cosas a las que él se refiere. Pero ¿por qué para él eran ganancias? Porque él pensaba, hermano, y no de él, pero vamos a leer, que al ir cumpliendo cada estipulación de la ley, era una estrellita en la frente de Pablo delante de Dios. Era una palomita en un checklist de cumplido y que lo hacía a él sentir, estoy bien delante de Dios. Mis obras y mi cumplimiento me hacen verme bien delante de Dios. Así que si alguien va a ser salvo, ese debo ser yo. Por eso es que él dice que todas estas cosas le eran para él, ¿qué? Ganancias. Y él quería seguir abonando y agregando al banco mental que él tenía delante de Dios, con sus acciones, con sus obras, que para él eran ganancias. Pero hermano, de repente se topa con Cristo y todo aquello se desploma por completo, a tal punto que él se da cuenta que no solo no le son ganancias, sino al contrario, todas esas cosas que le dan ganancia le han sido una pérdida, porque cada vez le han alejado más de Dios y le han hecho confiar cada vez más en él mismo. ¿No, hermano? Por eso en unos versículos que nosotros leímos, quizás lo pasaste desapercibido, en el versículo 3 él dice, porque nosotros somos la circuncisión.
los que en espíritu servimos a Dios, y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde se gloriaba Pablo antes de conocer a Cristo? En Él, en sus obras, en su, como Él se llama a sí mismo, en su irreprensibilidad. Ahí se gloriaba Él. Pero ahora que Él conoce a Cristo, ahora Él sabe que ahora Él no se gloria en Él mismo, sino que ahora dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, como antes, confianza en la carne. Amén, hermanos. Así que yo te voy a repetir, si tú te vas a gloriar, que sea en Cristo Jesús. Puedes ser un excelente predicador, amén, que Dios te utilice. Puedes ser un excelente maestro de niños, un excelente hermano que diga la alabanza, amén, que Dios te use. Pero no puedes ni debes gloriarte en eso, solamente en Cristo Jesús. Pero Pablo le está contando lo que era su anterior manera de pensar, por eso dijimos la correcta mentalidad cristiana y vista desde el punto de vista de Pablo. Quiero que me acompañen a un versículo, hermano, que está en Gálatas, para que veamos por qué es que estas cosas a él eran ganancia, para que comprobemos por qué cada vez que él cumplía la ley, cada vez que él guardaba, cada vez que él hacía, cada vez que él perseguía, a él le hacían sentir bien y sobre todo lleno de gloria. Vayan a Gálatas, por favor, capítulo 3, capítulo 3, y vamos a leer el verso 10 y brincamos al verso 12. Ahí está Pablo hablando de los Gálatas, una iglesia que sí abrazó esa falsa doctrina de que aparte de Cristo tenían que llevar a cabo la ley de Moisés. Amén. Y Pablo está siendo enfático con ellos y con esa doctrina. Y dice en el versículo 10, todos lo tienen, ¿verdad? Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, como él lo estaba en otro tiempo, estamos de acuerdo, no se nos olvide. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo? Entonces la ley es mala. No, de ninguna manera. Solo Pablo le está aclarando algo. Todos ustedes, como estaba yo antes, dependiendo de las obras de la ley o de los cumplimientos de la ley, dice, están bajo maldición. Y luego lo aclara, dice, pues escrito está. Siempre Pablo apelaba a qué, hermano, a la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Era un hombre que la conocía y la entendía, pero todo le cobró mayor sensatez cuando conoció a Cristo Jesús. Por eso él dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Aquí está el porqué. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué, hermanos? Para hacerlas. O sea, Pablo está recordando a los Gálatas, miren, Gálatas que abrazaron a Cristo y todo iba bien. Y luego llegaron estos judaizantes a decirles que tenían que abrazar la ley y tanto que se están circuncidando. Por eso Pablo les dice a los Gálatas más adelante que de nada les servirá a Cristo a todos los que otra vez quieren justificarse por la ley. Dice, la gracia habéis caído. Dice, les voy a recordar una cosa. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque la ley también dice, y vuelvo a leer esa última parte del versículo 10, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué, hermano? Para hacerlas. Y eso tú lo puedes comprobar, está en Deuteronomio 27-26, porque tú lo quieres comprobar que sí la ley decía eso. Entonces Pablo dice, miren, todos ustedes que quieren vivir según la ley para la justicia de Dios, les recuerdo que hay un artículo en la ley que dice que todo aquel que no permanezca, fíjate, que no permanezca en todas las cosas de la ley para hacerlas, maldito es. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú podías, si tú querías, y si eras judío, tratar de abrazar la justicia de Dios a través del cumplimiento de las cosas de la ley. Pero decía una parte de la ley que en algo que tú te equivocaras, fíjate cómo es el maldito. Maldito el que no permanezca, vuelvo a leer, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, le está diciendo, miren, no se les olvide, ustedes que quieren vivir por la ley, que con un error, con un quebranto a una de las leyes, en cualquier momento de tu vida, ahí tú ya eres maldito, porque esta maldición estaba puesta sobre todos los que iban a tratar de permanecer bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces Pablo está diciéndoles, es cosa seria el que tú te quieras justificar delante de Dios por la ley. Porque si tú quieres llegar a ser justo delante de Dios por la ley, entonces tendrás que permanecer en la ley todo el tiempo de tu vida sin ningún quebranto. ¿Y eso cómo sabemos, hermano? Es imposible. La ley decía que no debíamos de mentir. Levante la mano. Algunos de ustedes, es más, tienen ventaja los jóvenes porque tienen menos años. Levanten la mano todos los jóvenes que a la edad que tienen nunca hayan dicho una sola mentira. ¿Ah? Bueno, vamos a poner la vara más alta. Los adultos, si es que ustedes guardaron su juventud irreprensibles en cuanto a alguna mentira, levanten la mano. ¿Quién de los adultos no hemos dicho jamás una sola mentira? ¿Verdad que no? Todos lo hemos hecho. Y en el momento en que lo hicimos, si nosotros hubiéramos estado tratando de justificarnos delante de Dios por la ley o por el cumplimiento de tal ley, en el momento que quebrantamos eso, ¿qué había sobre nosotros? Maldición, maldito. ¿Por qué? Porque no pudiste permanecer en ella. Por eso es que Pablo, cuando él guardaba tal ley, tal obra, eso a él lo hacía pensar que él estaba depositando en el banco delante de Dios ganancias. Oh, tengo ganancias, pero resulta, hermanos, que un día él se da cuenta que todo lo que para él era ganancia, en realidad no lo es. Solamente ha sido pérdida de tiempo, no el guardar la ley, porque al tratar de guardar la ley era querer darle agrado a Dios, pero sí el poner su confianza y depositar su confianza en ese guardar de la ley, o sea, en sí mismo, para salvación. Ha dicho todo esto. Imagínate, por eso te digo, el shock decepcionante de darte cuenta que todo lo que has luchado por guardar la ley ha sido en vano, porque delante de Dios no tiene absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque para empezar no lo has podido. Y esto Pablo lo sabía muy bien, aunque se gloriaba, Pablo lo sabía muy bien. Miren, quiero que vayan conmigo a Hechos, para que vean que en un sermón que él está hablando, él lo sabía muy bien. Aunque se hacía el que no, el que se sentía irreprensible, solamente en lo ceremonial. Pero mira cuando él está predicando en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículo 38, él está hablando en una sinagoga, por lo tanto está hablando a los de la ley, ¿estamos de acuerdo? Y mira lo que les dice, Hechos 13, 38, él dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando Jesucristo, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Gloria a Dios, maravilloso mensaje, ¿estamos de acuerdo? Pero aún hay más para ellos que eran judíos bajo la ley, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Fíjate el gran mensaje que les dice, hermano, no nos hagamos, por más que intentamos guardar la ley, hay muchas áreas en la ley que no podemos nosotros llevar. ¿Por qué, hermanos? Pues por nuestra carnalidad, mis amados hermanos, la misma que tenían también los judíos en ellos. Por eso en el versículo 39 dice, y de todo aquello, ellos saben a qué se refiere, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, no porque no haya la posibilidad, sino porque no puedes llenar el estándar para esa justificación de no errar en nada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. O sea, ellos como judíos sabían que por más que estuvieran viviendo la ley y en las obras, ellos sabían que había áreas que no podían ellos cumplir. Pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan a aquella ocasión cuando al Señor Jesucristo le llevan a una mujer encontrada en adulterio para que él la juzgue y lo querían a él tomar del cuello? Bueno, la escritura, ellos mencionan, dicen, Moisés nos mandó que a tales mujeres las apedrearan, pero si vamos nosotros hasta realmente la ley, no solamente decía a tales mujeres, decía a los dos. Si a ella la encontraron en el acto mismo, ¿dónde está el hombre? Ahí. ¿Dónde está el hombre? Ahí también, ¿no? ¿Por qué al hombre no lo llevan delante de Jesús? Entonces, ¿quieren cumplir la ley en ella? Pero no quieren cumplir la ley en él. Entonces, ¿están realmente cumpliendo la ley? No.
por los motivos que tú quieras. A lo mejor era un hombre prestigioso, a lo mejor no querían problemas con lo que tú quieras, le estaban haciendo el pago, lo que tú quieras, pero la ley decía que a ambos que fueran descubiertos en esa acción, los dos tenían que morir. Pero sin embargo ellos solamente estaban llevando a la mujer. ¿Estaban cumpliendo la ley? No. Entonces ellos sabían muy bien que había áreas de la ley que por más que ellos se aferraran, les era difícil o imposible cumplirlas. Por eso Pablo en este sermón que hace en Antioquía de Pisidia, él dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, por más que Pablo tenía todas estas cosas como ganancia y autoconfianza y sus propias justicias, él sabía que había áreas en su vida y en la de todo judío que eran incapaces de sobrellevar, como para decir delante de Dios con la cabeza alta: tú tienes que darme salvación, tú tienes que justificarme porque he guardado todo al calce de la ley. ¿Amén, hermanos? Había una maldición, como ya lo leímos en Gálatas, que decía: el que no permanezca todo el tiempo en todas las cosas, maldito. Era pesado, ¿verdad que sí? Bueno, es que la intención de la ley, hermano, no era que te pudieras justificar por la ley. La intención de la ley era que tú te dieras cuenta que no podías hacerlo por ella y que necesitabas de un Salvador que viniera a redimir tu vida. Esa era la intención de la ley. Amén. Bueno, volvamos nuevamente a donde Pablo está situado y él dice: las cosas que antes para mí eran ganancia, ahora las tengo como pérdidas. Y ya vimos cuáles cosas: todo su ego, todas sus ganancias, todas sus grandezas, todos sus logros en el judaísmo, tanto cosas heredadas como cosas ganadas aparentemente. Ahora él está en shock, o en un momento de su vida, quizás ya cuando está escribiendo esto ya lo tiene totalmente claro, pero hay un momento de su vida en la que él está en shock cuando dice: todo lo que para mí era gloria, todo lo que para mí era ganancia, resulta que Cristo me ha dicho que en realidad no es nada, al contrario, estoy peor. Estoy peor, ¿por qué? Porque estoy confiando en mí mismo. Bueno, pero él dice claramente en ese versículo que nosotros leímos que él las estima como pérdidas, que él las tiene ahora por nada, y él dice: por amor de Cristo. Dice él: cuando a mi vida llegó el amor de Cristo, cuando a mi vida llegó el amor de Cristo, ahí las cosas realmente cambiaron, cuando yo comprendí. Ahora vamos a ver qué es lo que él vio, cuál es el amor que él vio, que no es otro más que nosotros también hemos recibido, pero a veces desafortunadamente no hemos hecho clic completamente con ese amor que hemos recibido. Es el mismo amor que hemos recibido nosotros, pero a veces no lo hemos comprendido de la misma manera y por lo tanto no ha tenido el mismo impacto en nuestra manera de ver la vida ni de comportarnos. Pero ha sido el mismo amor. ¿Estamos de acuerdo? El mismo amor por el que Cristo se ofrendó a sí mismo por Pablo es el mismo amor porque lo hizo por ti y por mí, pero no ha tenido el mismo efecto en nuestras vidas porque a veces no lo hemos visto de la misma manera. Amén. Bueno, quisiera que viéramos, ya vimos lo que eran esas cosas para él ganancia. Vimos ya también por qué él era ganancia, porque él sentía que cada vez que las cumplía estaba bien delante de Dios. Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él decía: yo pensaba que eso era mi deber, que si alguien tenía que acabar con él de Jesús, impostor hasta ese tiempo para él tendría que ser él, así que yo mismo lo hice. O sea, esto es lo que a él lo alimentaba. Por eso él era un perseguidor. Él pensaba que haciendo las cosas agradables para Dios, ¿ve qué contradicción? Pensando que está haciendo algo agradable para Dios, en realidad está persiguiendo a su hijo. En realidad está en contra de su voluntad cuando él no lo sabe. Entonces, es aquí donde le impacta mentalmente cuando él conoce el amor de Jesús. ¿Qué es lo que conoce de Jesús? ¿Cuál o cómo es el amor? ¿Cómo él capta el amor de Jesús, de Cristo hacia su vida? Bueno, yo quisiera que leyéramos unos versículos que les escribió también a los filipenses, solo que un poquito más atrás, para que tú vayas viendo cómo esto va moldeando su manera de pensar. Volvamos a los filipenses, solamente que vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 5 en adelante. Algo que ya les escribió a los filipenses, y se los escribió no porque lo tuviera él anotado en un machote para volver a escribírselo, sino porque lo tenía grabado en su corazón, lo había entendido en su corazón.
Escucha lo que él dice en el versículo 5, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escucha dónde comienza él a desmoronarse su ganancia y a convertirlo él en pérdida voluntaria, porque él dice por amor de Cristo. Él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto que él está escribiendo, que es algo que él ya tiene, lo tiene cautivo en su mente y en su corazón, es lo que lo ha hecho, hermano, que lo que antes era ganancia ahora sea pérdida. ¿Qué? Que él ha entendido que Cristo Jesús, versículo 6, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él pudiera decir, ¿por qué tengo que ir al mundo? ¿Por qué tengo que encarnar? Pero sin embargo no se aferró a eso, como algo que aferrar. A veces nosotros nos aferramos a una forma de ser, a un pensamiento, a una actitud. Y tal vez si soltáramos esa actitud, ese pensamiento, esa forma de ser, pudiéramos bendecir a más personas, pero no. Nos aferramos a ese pensamiento, actitud o forma de ser, porque somos nosotros. Y él está diciendo, haya este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto que él está escribiendo es lo que a Pablo lo ha deslumbrado del Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Y luego no solo eso, tomando forma de siervo, siendo el Dios de todo, hermano, de toda la creación. Él quiso venir a hacerse primeramente hombre, y en la condición de hombre quiso venir no a ser servido, quiso venir a servir. Cuando esto Pablo lo empieza a cavilar en su cabeza, el Dios al que yo he servido, al Dios al que yo siempre he tratado de honrar, ha venido en forma de hombre, y con todo lo que él pudiera tener de gloria, él ha preferido servir. Eso empieza a trastornar y a quebrantar toda su fortaleza que tenía en sus obras y en sí mismo, y empieza a ser conquistado por ese amor inexplicable. ¿Estamos conectados? Hermano, el Dios poderoso, altísimo, que en el Antiguo Testamento siempre ha sido honrado y servido, que tiene ángeles, ha decidido hacerse carne, ha decidido venir a este mundo, a lo suyo vino, dice Juan. Amén. Hermano, un Dios que no tenía por qué en su forma humana pasar sed, pasar hambre, pasar sueño, estar cansado, pero él lo decidió. Al hacerse hombre, él lo decidió, ¿o no, mis hermanos? Cuando estaba en la cruz, él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo, como cosa a la cual no aferrarse, y tomó forma de siervo. Esto empieza a mover en Pablo, hermanos, algo que él no sentía. Esto lo hace sentir por primera vez un Dios cercano al que él está sirviendo, un Dios que él no conocía, un Dios que él pensaba satisfacerlo con sus rituales y con sus obras. Ahora él se da cuenta que ese Dios ha salido a buscarlo a él donde él se encontraba, en su dureza, en su celo, en su no importar que él estaba matando personas. Cuando nos relata Lucas en Hechos 9, dice que Pablo respirando amenazas y muerte contra los cristianos. O sea, estaba sirviendo al Dios de amor, según él, no importándole a cuántos se tuviera que matar. Como que no es algo muy congruente, ¿verdad? Se deleita en un Dios de amor, pero a la vez él quiere defender a ese Dios de amor matando a los que él considera que son contrarios. Y en ese momento Pablo empieza a quedar en shock cuando él empieza a comprender el amor de Cristo hacia él. Amén. Despojándose a sí mismo, haciéndose siervo. Y luego ya cuando dice, todos estamos en Filipenses,
Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pablo hasta este momento, yo creo que no conocía lo que era la humillación. No conocía lo que era la humillación personal. Él conocía la grandeza. Él incluso, hermano, en otra de las escrituras, voy a leerla rápidamente, en Gálatas 1, cuando él también va a hablar de sí mismo, en el versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía yo sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mira lo que dice el verso 14, a ver si él conocía la humillación. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos a alguien que conoce la humildad? ¿O vemos a alguien que se gloría en ese aventajamiento? Claro, era muy inteligente. Sí, era muy inteligente. Y él se sabía que era muy inteligente. Y eso lo hacía estar en una condición orgullosa, vanidosa. Y cuando él entiende que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se aferra a esa forma de Dios, sino que viene y se hace hombre, y ya estando hombre se pone en la condición de servir, esto a él le llega pero de choque. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya venido y haya servido? Y no solo haya servido, tú tienes que recordar aquella ocasión cuando estando en la mesa él se despoja de su manto y él toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de todos los discípulos. ¿Tú crees que Pablo había hecho eso alguna vez en su vida? Probablemente él estaba dispuesto a que, como él les aventajaba a muchos otros, pues que se lo hiciera a él. Pero él ahora está comprendiendo que Jesús, que el amor de Cristo lo ha llevado por él a humillarse de tal manera. Por eso, volviéndonos a Filipenses, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando él entiende verdaderamente el sacrificio de Jesucristo, el Dios que ha venido en carne, no metiendo ni las manos, cuando tenemos textos donde él dice: si yo orara, si yo le pidiera a mi Padre una legión de ángeles, él me enviaría, pero no lo hago. Está suprimiendo su dominio y su poder. ¿Por qué? Por amor, en este caso a Pablo, por amor a cada uno de nosotros. Y cuando este conocimiento llega a la vida de Pablo, hermano, ¿qué es lo que hace en la vida de Pablo? Empieza a demoler, empieza a destronar su vida de la gloria personal que él tenía en sí mismo. Por eso él dice que cuantas cosas le eran para él ganancia en otro tiempo, ahora él las estima como pérdida. Y dice ¿por qué? Él dice ¿cuál es el motivo? Dice: por amor de Cristo, porque he comprendido cuánto me ha amado Cristo. ¿Recuerdas también la diferencia? Ya lo hemos hablado, entre Juan y Pedro, dos de sus discípulos, al menos una de muy marcada diferencia. Pedro sabía, según él, cuánto él amaba a Cristo, porque él decía: Señor, si me es necesario poner mi vida por ti, lo haré. ¿Por qué? Porque él confiaba en qué? En él mismo, en cuanto él le amaba a Jesús. Pero tú tienes que recordar cuando Juan se describe a sí mismo, ¿cómo se describe Juan? El amado, el discípulo amado. Yo soy al que Jesús ama. Con eso no digo que a los demás no los ama, con eso digo que yo quiero que me defina saber que él a mí me ama. Esa es mi gloria, saber que él me ama. ¿Estamos de acuerdo, no? Cuando Pablo por primera vez entiende el gran amor de Jesús hacia su vida, esto lo hace sentirse desnudo delante de Dios y voltea a ver todo su pared llena de títulos conseguidos en el judaísmo que le aventajaban a sus contemporáneos. ¿Y sabes qué empieza a hacer? Empieza a descolgar uno a uno de sus títulos y empieza a llevarlos, hermano, como más adelante en el texto lo va a decir, a la basura, y empieza a descolgar y decir: lo que yo pensaba que en otro tiempo era mi gloria y mi jactar, cuando yo pensaba que podía decirle a Dios: he guardado tu ley, aquí estoy. ¿Te acuerdas aquel joven rico también que habló con el Señor Jesús? Cuando Cristo le empieza a decir, él dice: Señor, todo eso desde mi juventud lo he guardado. Hermano, el cumplimiento a veces nos hace sentirnos capacitados. Entonces, hermano, está promoviendo el no cumplimiento. No, para nada.
Estoy promoviendo tu confianza en Cristo Jesús. Estoy promoviendo tu gloria en Él, en lo que Él ha hecho por ti, más allá de lo que tú mismo puedes hacer por ti. ¿Tú crees que cuando se presenten las cosas delante de Dios, una persona que no está en Cristo, como ya hemos dicho, pueda convencer a Dios por más argumentos que le presente de su actividad que hizo aquí en la vida, pero no en Cristo? ¿Tú crees que le pueda convencer? Yo hice esto, yo hice el otro. Por eso, hermanos, todo esto le ha causado a Pablo un derrumbe, primeramente emocional, mental, es decir, todo lo que antes para mí era ganancia, realmente ahora comprendo que ha sido solamente he perdido el tiempo, he perdido mi esfuerzo, todas las ganas que le he echado en este camino de la justicia propia, ahora me doy cuenta que no ha servido para nada, pero gloria a Dios, diría Pablo, que ha llegado Cristo a mi vida. Amén. Porque Pablo en esa misma escritura donde leímos ahorita de Gálatas, cuando dice que aventajaba a sus contemporáneos, él habla y dice, pero cuando agradó al Señor, que me rescató desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. O sea, él dice, sí, estuve en un momento de shock cuando me di cuenta de todo lo perdido, pero gloria a Dios, porque aún de todo lo perdido, Cristo se presentó a mi vida y ahí Él me encontró. ¿No es maravilloso, hermano? Por eso es que ahora en el versículo que nosotros estamos analizando, en el capítulo 3 de Filipenses, vuelvo a leerlo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado voluntariamente. ¿Estamos de acuerdo? Voluntariamente. Si tú no las estimas voluntariamente, sino que tú las haces obligado porque no lo entiendes, o porque en esta iglesia es lo que se te propone, pero tú voluntariamente no tomas esta actitud de que nada de lo que en la carne pudiera a ti darte cierto gloriar tiene validez delante del Señor, pues entonces de nada servirá. Por eso Pablo ha descrito en el versículo 3, cuando él dice, guárdense de los perros, dice, porque nosotros somos en verdad la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora él es un hombre que ha aprendido a no valerse de lo que se puede hacer en la carne. ¿Amén? Así que ahora él su salvación no la fundamenta en sus obras. De hecho, hablando de cómo él comprende este amor, ya leímos la sección donde él habla de Cristo aquí a los filipenses, pero volvamos a Gálatas, donde ya nos dijo que había una maldición para todos los que dependían de la ley. Ahí también hay un contraste que él entendió, y es maravilloso como para no dejarlo pasar. Vayan a Gálatas, por favor, capítulo, leímos el 3, ¿verdad? Cuando él les describe a los Gálatas, diciéndoles que todos los que quieran, digamos, justificarse delante de Dios por la ley y que todos están bajo maldición, dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso es algo claro. La ley no era de intenciones, ¿estamos de acuerdo? ¿La ley de qué era? De cumplimientos, de llevar a cabo esas obras que en la ley estaban estipuladas. Ahora fíjate lo que dice el versículo 13. ¿Cómo no le va a empapar el amor de Cristo si él ha comprendido lo que dice el versículo 13? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? Para que entendamos. ¿Cuál maldición? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál maldición se está refiriendo Pablo? De eso, de maldito todo aquel que no permanezca en la ley todo el tiempo para cumplirla. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, él habla de otro artículo que también estaba en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice, yo estoy tan impactado, dice Pablo, que esa maldición que había sobre todos los que estábamos bajo la ley de no poder permanecer en ella todo el tiempo, Cristo vino a redimirnos de esa maldición, haciéndose él mismo maldición, porque había otro artículo que hablaba de que fuera colgado en un madero. O sea, él prefirió, hermanos, hacerse como alguien digno de maldición, cuando no lo era, porque él le dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
Pablo está desbordado en el amor que él ahora comprende cuando dice, incluso de esa maldición que había sobre mí y sobre todos los que tratamos de vivir por la ley, Cristo nos redimió de ella. ¿Cómo? Haciéndose voluntariamente él mismo haciéndose maldición. Porque había una ley que decía, maldito el que es colgado. ¿Tú crees que no lo sabía Cristo? Esa parte de la ley. Y sin embargo dice, allá vamos a la cruz. Pablo, cuando entiende esto, cómo fue redimido por Jesucristo, Pablo realmente comprende el amor de Dios hacia él en la persona de Jesucristo. No le queda duda. Por eso ahora, hermanos, todo el peso que había en su vida de ganancias contrapuesto en la balanza contra el amor de Cristo hacia su vida, todo esto pierde absolutamente todo eso. Y te digo una cosa, si tú y yo vemos realmente el amor de Cristo hacia nosotros, olvídate del amor tuyo hacia Cristo, eso lo vemos en otro momento. Si nos concentramos nada más del amor de Cristo hacia nosotros, del amor de Dios hacia nosotros, y lo meditamos y lo vemos, nos deleitamos en él, hermano, dime qué otra obra que nosotros pudiéramos hacer tiene peso contra la obra que ya se hizo por nosotros. Dígalo fuertemente. Ninguna. Nada. Por eso a veces, hermano, yo me cuestiono en gran manera cuando algún hermano está desanimado y se encuentra en ese estado de desánimo. Yo entiendo, hay momentos desalentadores en la vida, aún en la vida cristiana, sí, pero lo que Cristo hizo por ti no es el detonante o el motivador necesario para que tu ánimo se revitalice cuando tú te das cuenta lo que Él hizo por ti. Sin duda debería de serlo, ¿o no? Por eso Pablo, cuando entiende este amor de Cristo hacia Él, dice, ahora todo lo que hay en mi vida y que antes para mí era ganancia, ahora yo lo veo como una pérdida. Ya no tiene ningún valor. Me ha despojado incluso de ese peso del querer permanecer de una manera perfecta delante de Él. El gran amor de Cristo hacia mí, dándose a sí mismo para mi redención. Pero yo creo que cuando este amor es comprendido por la iglesia, por nosotros, cuando Dios le abre el entendimiento a una persona para que pueda comprender este amor del cual ha sido objeto, yo creo que ahí es cuando verdaderamente tú te sientes libre por ese amor que el Señor te ha dado. Lo ha derramado por ti hasta lo sumo. Nosotros como humanos estamos acostumbrados, hermano, a nuestro amor, expresarlo, escribirlo, pero muchas veces a la hora de realmente modelarlo, titubeamos en nuestras maneras de amar. Porque si va de por medio sufrimiento, ya no te amo como digo que realmente te amo. Pero Cristo no. Ustedes saben por qué de tal manera, como Dios al mundo, que dio a su Hijo. O sea, no solamente te dijo te amo, sino te mostró que era una realidad que te amaba y que te amaba. Cuando Pablo entiende esto, hermanos, tiene el poder y la capacidad de mandar a la pérdida todo lo que anteriormente para él era ganancia. Pues cuando Dios realmente nos da una correcta manera de pensar, ¿qué va a cambiar? ¿Tú crees que no se le cayó cuando dice en la conversión de Pablo en el Hechos capítulo 9, dice que cayeron al suelo? No habla de ningún caballo, solamente dice que cayeron al suelo. ¿Tú crees que realmente donde no lo tumbó el Señor no fue de su arrogancia, de su orgullo, de su autoconfianza, de su vanidad, de su ignorancia, de su error, de su autocomplacencia? De ahí lo tumbó, hermano. ¿Y hasta dónde lo llevó, hermano? La primera cosa que Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Wow. En ese momento está reconociendo que quien está delante de él, aunque no lo puede ver porque su vista quedó cegada en ese momento temporalmente, quien está delante de él es el Señor. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Aunque no te conozco. Yo sé que esto es algo fuera de lo normal. Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, tú no te has dado cuenta, pero tú queriendo obrar bien delante de Dios, tú estás persiguiendo la voluntad y la obra de Dios. Me estás persiguiendo a mí. Tú crees que persigues a los cristianos y a la secta que tú crees, pero en realidad tú estás persiguiéndome. ¿Y sabes cuál es la segunda pregunta que él hace? Cuando Cristo le dice eso: ¿qué quieres que haga, Señor? Oh, es impresionante.
A veces para que un cristiano, hermano, se ponga realmente a las órdenes de su Señor y que le diga libremente qué quieres que haga, tienen que pasar muchos años. Tiene que medir el cristiano la voluntad de Dios, a ver si le es agradable o no, a ver si quiere poder con ella o no. Y Pablo en ese momento le está diciendo qué quieres que haga. Y el Señor le dice, levántate y ve a Damasco, porque ahí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Hermano, cuando tú realmente conoces el amor de Cristo operado a tu favor, todo cambia, tu manera de pensar cambia. ¿Tienes amargura? ¿Tienes alguna situación del pasado? ¿Tienes alguna insatisfacción en tu vida? Cuando tú realmente comprendes el amor de Cristo, te darás cuenta que no hay elemento más grande que el amor de Dios hacia tu vida. Amén. Quiero cerrar. Último texto, creo que lo leímos el miércoles. Y se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que, hermano, que nos amó. Él sabe que la victoria cristiana, individual o colectiva, está ligada al amor de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Si tu vida va a ser victoriosa, lo va a ser porque está ligada a aquel que te amó. Y tú tienes que apropiarte de ese texto y tienes que saber lo mucho que te amó. Por lo cual, vuelvo a leer. Perdón, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice por medio de aquel que amamos, ¿verdad que no? ¿Dónde está puesta su confianza y su seguridad? En el amor que Él nos ha tenido. Por medio de aquel que nos amó. Y escucha lo que le produce ese amor, porque Él acaba de mencionarlo en ese versículo 27, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿A qué se refiere cuando dice por lo cual? A ese amor que ese que lo amó a Él le tiene y le sigue teniendo. Entonces cuando dice por lo cual, Él está apelando a ese amor que ahora Él ha descubierto en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué, hermanos, del amor de Dios. ¿Te fijas cómo para Él todo su deleite, su placer está en cuanto Él ahora sabe que Dios lo ama? Dice, nos podrá separar del amor de Dios, y dice claramente que es en Cristo Jesús, Señor. O sea, el amor de Dios hacia los suyos solamente es efectivo, claramente, en Cristo Jesús. Por eso decíamos en el culto anterior, por eso a Él le urgía ser hallado en Cristo, porque ahí es donde se disfrutan todos los beneficios de Dios. Y en este caso, hablando del amor, dice el amor que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí hay un sándwich. Él habla del amor, por lo cual estoy seguro del amor. Él da unos argumentos y él vuelve a decir el amor. O sea, todo lo que Él sabe, toda la certeza, toda la seguridad que Él nos transmite a los romanos y a nosotros, está basada ¿en qué, hermanos? En el amor de Cristo hacia los suyos. Así que no debes de dudar, no debes de titubear. Al contrario, tienes que tener como un estandarte el gran amor de Cristo hacia tu vida. Ah, pero no solamente para tenerlo en una vitrina, sino para que ese amor de Cristo hacia tu vida afecte tu manera de pensar. ¿Afectó la vida de Pablo o no? Ese grande amor. Claro, porque las cosas que para él en otro tiempo le dan ganancia, ahora ese amor comprendido lo ha hecho que tenga una mentalidad diferente. Ahora, gloria a Dios, el hermanito Pablo, vamos a llamarlo así, el hermanito Pablo ya no confía en sí mismo. Ahora, ¿en quién confía? En Cristo Jesús, y se gloria en Él. Ahora ya no se siente el hermano irreprensible. Ahora, ¿sabes cómo se siente? El primero de todos los pecadores, como le escribe en otra de sus cartas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya no tiene confianza en la carne. Ahora Él dice, nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo, no confiando en la carne. ¿Te fijas cómo el amor de Cristo comprendido en nuestras vidas tiene el poder de cambiar nuestra mentalidad? Y al cambiar nuestra mentalidad cambia nuestra actitud. Ahora ese es nuestro comportamiento, nuestra seguridad en la vida, es más, nuestro ánimo en la vida. Ahora ese hermanito Pablo, como le vamos a llamar, que se jactaba de decir, yo aventajo en mucho a mis contemporáneos.
Ahora Él dice que debemos de servirnos unos a otros. Esa distancia que antes se veía con los demás, ahora dice, yo ya no quiero que esa distancia exista, yo quiero que unos a otros nos edifiquemos. Es más, yo quiero que los que son fuertes en la fe, y Él se cuenta en una de sus cartas, los que somos fuertes en la fe, carguemos, resistamos, ayudemos a los más débiles. ¿Qué es lo que lo hizo cambiar, hermano? ¿Qué lo hizo cambiar tan radicalmente de su postura? Pues el amor de Cristo, cuando realmente lo comprendió. Hermano, es lo mismo que puede afectar a nuestras vidas, a nuestras maneras de pensar, a nuestras maneras de actuar. Cuando realmente comprendamos el amor de Cristo.